California. Go ahead. I'm going to switch to the slideshow here. Bueno, continuemos y yo voy a cambiar a la diapositiva aquí. One moment. Sorry. Un momento. That look right? ¿Se ve bien? Bueno, bienvenidos a todos. Un gran placer el estar hablando con ustedes aquí en el Centro Occidental para lo que es la salud y seguridad y particularmente hablando sobre el cannabis entre los trabajadores. Esto es un área que es nuevo a lo que es la agricultura de California, por lo menos nuevo en sus manifestaciones actuales. Y solamente para dejarles saber, esto es uno de los cultivos más lucrativos. Esto ha sobrepasado lo que es el vino, la verdura, las frutas. Es enorme. Y estamos muy complacidos de que el Centro de Agricultura ha sometido para investigación en ese tema y vamos a ver que esto es algo nuevo y vamos a hablar sobre ello en este momento. Sorry. Oh, there we go. Stella, mil disculpas, aquí estamos. Sí, ya está avanzando. Bueno, así es que vamos a dar un poquito de aporte sobre la cultivación y el crecimiento del cannabis en California y luego nueva investigación que hemos hecho y dado la dificultad de hacer investigación en esta población. Esto va a ser investigación, resultados cualitativos, pero van a ser igual de fascinantes. Pero como ustedes saben, tenemos cambios clásicos que miramos en diferentes áreas fisiológicas y después vamos a entrar a nuevas áreas que están afectando el uso de cannabis en estos lugares de trabajo, como el estrés o las situaciones difíciles en el lugar de trabajo. Así es que como un poquito de aporte, ¿dónde es que se produce el cannabis? Bueno, las áreas más altas que se llaman Emerald Triangle, el triángulo Emerald. Lo que miramos por este mapa es que hay cannabis producido por cada región de California. Y eso es porque tiene una mezcla de condiciones para cultivo, como pueden ser por dentro de techo. Hay algunas fábricas que están siendo convertidas a cultivación de cannabis. Así es que es grande ahorita la cantidad de trabajadores legalmente trabajando en ellos. Son como 60,000. Pero dado la nota conocida de la naturaleza ilegal del cannabis, creemos que hay como 200,000 de trabajadores en producción de cannabis a través de California. Próxima diapositiva. Ahora, el cultivar cannabis es bastante intensivo, muchas veces a mano, y eso incrementa los riesgos a la salud. Y el productor clásico ha sido áreas poco crecientes, rurales, como áreas en Eureka, en Humboldt, que son distantes de la civilización. Así es que 4 horas por hacia arriba en un área montañosa o muy aislada y así que está contratando unas cuantas personas. Así es que sabemos la dificultad de contratar o emplear a la gente en estas áreas. Y las situaciones de riesgos que sí suceden no están cercanas a lo que es el acceso a cuidado médico. Así es que el tipo de crecimiento típicamente es en las puertas abiertas, donde no hay control de luces o situaciones así, como lo que es la luz artificial. Y como saben que va por temporadas donde hay luz mezclada, puedes tener 4 o 5 ciclos de crecimiento al año en este tipo de situaciones. Totalmente es artificial y controlado.
Próxima diapositiva. Bueno, ¿qué tal los riesgos? Porque comenzamos con los riesgos básicos de los trabajadores agrícolas y dos que sobresalen en términos de los trabajadores de cannabis es lo respiratorio y dermal. Y alérgenes, sabemos que el cannabis tiene propiedades alergénicas y también podría ser que los trabajadores que estén expuestos a ello también sean alérgicos, lo que es el exponerse a químicos, porque se utilizan muchos químicos con la producción y esto es am, un riesgo a los trabajadores. Así es que lo que es el mojo, que es realmente una situación que afecta a los trabajadores quienes hacen trabajo con el cannabis. Así es que esos son algunos de los riesgos clásicos y después entramos más a lo que es el área híbrido, donde son riesgos ergonómicos, pero lo ergonómico es a causa de el estrés de el cultivo del cannabis. Muchas veces están trabajando repetitivamente como con tijeras, lo que podría causar trauma a los músculos de las manos o a los tendones y esto supongo que es único a lo que es la producción del cannabis y como verán muchos de los sujetos con los que hablamos son personas que que ayudan con los cortes. También podrían ser lo que son las explosiones de gas y dice el que como un 70% del cannabis producido es convertido a aceite de cannabis o exportado y entonces es procesado después de que ha tenido exposición a lo que es el fuego y el gas. Y entonces, dos razones por las cuales estamos trabajando en estas áreas o con estos trabajos. Estos trabajadores no son en concentración, sino que hay pocos en la distancia y la economía a causa de pagos al contado. Y muchos de los trabajadores también son pagados al contado, así es que son una población muy ah, abierta o expuesta a robo o a diferentes situaciones y esto nos trae a un nuevo área de lo que son los retos conocidos y en esta industria no hay registro o estatus ilegal presenciado y aún en la agricultura han habido estudios de grandes cantidades de trabajadores y otras poblaciones, pero nada de eso existe en la producción del cannabis. De hecho, la mayoría de ello ha sido menos que eso y eso lo hace difícil el agarrar información cuantitativas sobre los reales afectos a los trabajadores, pero sí podemos hacer conclusiones y podemos atravesar algo de ello y ver cómo es que podemos completar las metas. Así es que una vez más, solamente tomando en cuenta los diferentes áreas con los que sobresalimos y el estrés de lastimaduras constantes y áreas no seguras, especialmente para las mujeres. Ahora, agentes de recortes, esto es un nombre que le damos a aquellos que vienen y hacen como tipo a poda. Y son muchas veces jóvenes profesionales que vienen en grandes cantidades durante un corto plazo, a veces en vacaciones o en
o como turistas, y esto es diferente a lo que es la agricultura, que muchas veces son más jóvenes, pero hay un gran porcentaje de eh, inmigrantes que tradicionalmente son poco educados o que tienen un alto nivel de pobreza. Se ve diferente a lo que es aquel que está haciendo trabajo de cannabis. Así es que, ¿de dónde vienen? Bueno, la mayoría latinos, pero crecientemente europeos o asiáticos. Como esto se hizo saber como una área popular para que vengan por cortos plazos de 3 a 5 meses para trabajar. Interesantemente, hay preferencia entre antes de que son inmigrantes o no inmigrantes, a causa de que los cultivadores sienten que los inmigrantes solamente vienen a trabajar, así es que se enfocan. Típicamente tienen sillas de playa o de yarda, no son espacios muy organizados. Esto sería un espacio donde trabajan unos 6 personas, y muchos de ellos estarían haciendo el trabajo de el estar haciendo los recortes o la poda. I'm so sorry. I did not know that it was in presenter mode for you guys. I really, really apologize. And Mil disculpas, está cambiando el modo de la I'm really sorry presentación. about that. Let's see. You think in 2023 at this point we would Y se pensarían que ya para el 2023 ya sabríamos cómo funcionar con esto, pero aquí estamos. Okay, let me give this one more try. Intentemos una vez más. I mean, I'll keep trying as long as I need to. Are we back in the saddle here? ¿Estamos bien? Okay. Habían regresado a la primera Sorry, I don't know how to- diapositiva. Oh my goodness. I'm so sorry. Regresemos. This is, my Mil worst disculpas. yet with Zoom. Okay, are we looking good now? Esta es mi peor experiencia con Zoom. Go back one. Sí, puede regresar una. Bueno, ahora sí. Ahora tenemos unas cuantas diapositivas. Ya después acabamos. Próxima diapositiva. Así es que, tomando la consideración, nosotros tomamos información cualitativa y miramos las diferentes situaciones para los trabajadores de cannabis, y esto fue una colaboración entre UC Davis, UC Berkeley, y fue fundado por el Departamento de Control de Cannabis. Debí haber mencionado porque es uno de los pocos estudios que fue fundado por lo que es el Departamento de Control de Cannabis. Eso no fue su gran esfuerzo. Ellos no invirtieron mucho para fundar algo así. Así es que este fue un estudio de diferentes discusiones de enfoque, y nosotros conducimos 4 grupos de enfoque de los trabajadores en total, y también con consultores y personas de seguridad. Y fue una estructura de seguridad que fue llevada en cada uno de estos espacios, y también lo que es el análisis fonético que fue transcribido por diferentes personas que estaban tomando nota. Todos nuestros sujetos han trabajado como podadores, pero también habían personas que estaban trabajando de año redondo. 5 de ellos habían trabajado en laboratorios de extracción, y algunos de ellos eran personas que eran entregues, y 26 eran inmigrantes.
El pago típicamente era al contado bajo la mesa. Estos eran por la mayor parte gente indocumentada y se les pagaba al contado, y esa es la razón por la cual tomamos en cuenta las realidades de esta fuerza laboral. Otros son pagados de otras maneras o por pieza, y eso es más o menos $150 am, por libra. Así hay otros cultivadores que se les pagan por hora. Y esto les da un poco de la demográfica de lo que son los estudios, y fue puesto a mujeres y hombres, la mayoría de México, pero también algunos de ellos eran ciudadanos americanos y un 75% tenían estudio colegial. Así es que muy diferente a la población de los trabajadores del campo clásico. Son latino, eran como un 60%, pero también hay blancos, afroamericanos y otros que hacían la diferencia. Y en términos de edad, o la edad promedio era 33, así es que relativamente jóvenes en comparación a los trabajadores agrícolas. La mayoría han trabajado por menos de un año, el promedio siendo 9 meses. Pero con eso vamos a entrar a los resultados. Bueno, nosotros dividimos los resultados de los estudios y teníamos situaciones fisiológicas y también de salud. Y vamos a hablar sobre la estructura y la violencia y un análisis que hicimos sobre lo que es el estrés y cómo tuvieron que aprender a poder apoyar, que son los hallazgos que son muy consistentes con la exposición y los efectos de los cuales habla el doctor sobre el polvo, el resina. Hablamos sobre el hecho de que tenían que apodar también diferentes plantas que ya estaban enmojecidas, o el aplicar pesticidas sin el equipo apropiado. Y también ellos tenían diferentes efectos como ah, ah, respiración corta o irritación de ojo o por el resín, o también a causa de lo que son las situaciones ocupacionales. Dice uno de los participantes: tenía una alergia en mis brazos, mi cara y el cuerpo. Después de eso, no sé si yo tenía un hongo. Después de eso tenía yo una reacción al cannabis que no tenía previamente. Así es que también lo que son músculo esqueletal de diferentes faltas de desarrollo. Así es que muchas veces el mejor asiento era como estas sillitas de día de campo, y muchas veces se cansaban mucho de las espaldas, pero también con algo de dolor a través del hombro o, o el brazo, y a veces se la pasaban adoloridos, no solamente durante la hora de trabajo, sino después cuando iban a su casa. La otra era las exposiciones am, de posibles daños por la electricidad, y uno de ellos sí mencionó que lo que es la vivienda para ellos es bien difícil. A veces les dan solamente un camper, pero muchas veces están en simplemente una carpa, o muchos de ellos no tienen baños o áreas sanitarias o lugares para cocinar sanitarias. Y muchos de los participantes hablaron sobre el estar expuestos mucho a lo que es la temperatura fría, y el cannabis está permanecida en lo frío para mantener la calidad. Es que muchos de ellos hablaron sobre lo frío y sobre la posibilidad de exposición a el monóxido de carbono, ya que usan calentadores de propano dentro de cuartos. Uno de los que son uno de los trabajadores
que tenía que trabajar con extracciones y con el joven no les dijo que no, no sabía usar las máquinas. Muchos de ellos estaban arriesgando sus vidas y las vidas de otros, ya que estaban trabajando con maquinaria que tal vez no sabían utilizar apropiadamente. Gracias, Estela, y gracias a el Centro Agrícola por permitirnos el asegurar que estamos llevando a cabo esto, Estela, y qué tan prolífico es este estudio. Tenemos 3 artículos que van a ser publicadas en publicaciones más grandes a causa de que nuestro hallazgo no ha sido tradicional. Así es que quiero comenzar y quiero tener un momento con ustedes para los que me están escuchando o mirando esta presentación. Al compartir unas palabras de mi colega Paul Farmer. La estructura de violencia es una de las maneras en las que podemos describir los arreglos sociales que ponen a individuos y a poblaciones en el espacio de daños. Estos acuerdos son estructurales porque están enraizados en lo que es las organizaciones políticas y económicas de nuestro mundo social y son violentas porque nos causan daño a las personas. ¿Qué tan profundo es esto? Es que permítanme hablar sobre estos factores estructurales y uno de ellos For this occupation means cannabis industry, but no in es solamente para esta ocupación o lo que es el cannabis, pero en general es el gran divisor en una sociedad que está basada en los derechos y el primer derecho es el derecho de que eres un ciudadano. Así es que si no eres un ciudadano, no tienes el alcance a privilegios contributing because y a lo que estás tú contribuyendo, porque muchos entrando en este país como personas indocumentadas, pero ya cuando están contratados, pero tienen que pagar los impuestos que están subsidiando a los ciudadanos. Pero esa es otra conversación. Ahora déjenles hablo sobre esta industria que en términos de la inmigración y el estrés descrito por los participantes, por ejemplo, tienen estrategias incluyendo el elegir aeropuertos para tener una más fácil oportunidad de evitar interrogaciones y sabemos, por ejemplo, de cualquiera que cualquiera de ellos tratan de evitar problemas porque podrían ser sujetos a la detención, dijo uno. Una persona, el año pasado viajé con mi novio y él es un hombre callado, no lo arrestaron a él, pero a mí me mantuvieron por 7 a 9 meses en el centro de detención. Soy morena y con rasgos indígenas. El hecho de que experimentan situaciones de empleo donde muchos están explotando a las personas a causa de sus estatus. Es muy común en esta industria y la industria también divide a las personas por raza, ¿sabes? Especialmente en las áreas rurales. Los grupos usualmente son hombres blancos. La mayoría de los participantes habían experimentado un gerente o alguien que estaba usando lenguaje racista o le estaban pagando a los europeos más y decían, bueno, el color si tienes X color de piel, así, ya que muchos aún los participantes que se autoidentificaban como blancos experimentaban este tipo de discriminación en comparación.
Una de las cosas es que los trabajadores indocumentados tienen los mismos derechos para lugares laborales seguros, al igual que otros trabajadores, incluyendo la compensación al trabajador. Pero estos derechos son el factor, no son necesariamente disponibles dado a la potencial pérdida de trabajo o pérdida de fuerza laboral. Consistentemente sabemos que hay trabajadores indocumentados que aceptan paga más baja y que los de licencias de cannabis. Y hablamos también sobre DEI por sus siglas en inglés, la diversidad, y la mayoría de ellos son indocumentados y muchas veces no entendemos estas situaciones y muchos de las mujeres hablan sobre el acoso, que típicamente los recortes son tradicionalmente trabajos para las mujeres, pero también son uno de los trabajos menos prestigiosos. A veces les llaman las cualquieras de la poda. Y esto es una manera de hacerlas sentir acosadas. Y muchas mujeres trabajan, si no, por lo menos en pares, en grupos, por causa de su seguridad, o viajan con sus colegas varones, sus parejas varones, para evitar su exponerse. También hay reportes de que las mujeres fueron raptadas, pero en nuestro estudio eso no fue el caso. Y próximo, el abuso de poder, eso es realmente algo que es el centro de esta industria. Y yo quiero hablar sobre la estructura de factores que han sido únicos a lo que es la industria de cannabis. La primera es el imbalance de poder en el lugar laboral, que es muy común, especialmente en áreas donde en este caso ha amplificado estas situaciones a causa de el aislamiento y las actitudes que son entendidas o que han sido fomentadas a causa de situaciones de cultivo ilegal. Y la mayoría de los participantes hablan sobre primordialmente lugares laborales donde están experimentando discriminación y racismo por parte de los patrones y claramente no están siendo valorados como trabajadores o como humanos, o que están teniendo situaciones intensas o no tienen acceso para bañarse y están en California. el estado de oro. That's really notable, and it's Algunas veces eso realmente es una situación de enforzamiento con armas. Y si podemos ir a la siguiente diapositiva. Y dicen, tenemos esta posición donde hay personas donde tienen que viajar como 8 horas al lugar de trabajo y tienes que tener confianza. Han habido veces donde yo he tenido una pistola apuntada a mi cabeza porque el dueño está paranoico y siente que tal vez tú vas a robar. Y no porque tú reclames o sometas una queja quiere decir que va a mejorar las cosas. Y esto me trae a mi última diapositiva y es la criminalización de la industria. Otro factor relacionado específicamente a lo que es la industria de cannabis es que es ilegal al nivel federal, y en California la mayoría de los cannabis todavía están cultivando
a grandes cantidades de tamaño ilegal. Preguntamos en los grupos de enfoques, ¿qué sería lo peor que podría ocurrirte a ti? Y ellos contestaron, el que hayan redadas o que no seamos pagados y los trabajadores están muy asustados con las posibles situaciones de redadas porque la mayoría son indocumentados. Hay agencias como el DEA, al igual que otras agencias del Estado que realmente están involucradas en estos casos. Miramos en las noticias a veces o de estas agencias que podrían haber fotos o también lo que son diferentes huellas y esos todavía son en conexión con el bajo enforzamiento y pero esto es parte de ello. Y esto no es generalmente legal, aunque es la industria número 1 en California. For example, to go to the banks. And so there's a lot of cash going Así es there. que hay muchas situaciones que están ocurriendo allí y en el caso de los que apodan, la mayoría de ellos son pagados al contado. Y muchas veces comúnmente hemos escuchado y así es que Estela, si gusta usted continuar. Bueno, muy bien, gracias por eso. Tenemos un documento que fue publicado bajo ese análisis. Es un gran documento y yo creo que todos pueden verlo si gustan. Es un documento abierto y voy a tratar de repasarlo rápido para que haya espacio para preguntas y respuestas al final, pero lo que has identificado son los sentimientos del estrés de los trabajadores y su estresor más grande ha sido el aislamiento. Es que los recursos o las fuentes del estrés, muchos de lo que platicaron fue la presión de producción que tienen que trabajar lo más rápido posible y yendo ante estos horarios largos. Es un trabajo muy detallado y también de mucha habilidad, pero también muy repetitivo. Así es que algo que dicen es que te puedes volver loco haciendo lo mismo y haciendo las mismas cosas y se te empieza a olvidar si estás trabajando 2, 3 días continuos y es una situación muy estresante. El aislamiento, el doctor Shinker mencionó que el aislamiento es un gran riesgo para ellos y que muchas veces no pueden hacer alcance a la familia o amistades. Muchas veces en las montañas no hay acceso a hablar con hacia los demás. Alguien mencionó que es casi como desaparecer ya que llegas allá y otra cosa que fue un factor para los trabajadores es el vivir en el lugar laboral con las mismas personas, mucha tensión y conflicto que se lleva a cabo viviendo con la misma gente, trabajando con la misma gente y haciéndolo día con día. Unos cuantos de los trabajadores dijeron que lo que son problemas mentales, el hacerlo por temporadas es inevitable. La ansiedad y la depresión va a suceder. Hablaron sobre el sentirse constantemente estresados. Y otro aspecto es que los trabajadores hablaron de que los dueños se convierten paranoicos y enojados durante la temporada del cultivo de cannabis. Hablaron sobre diferentes mecanismos para lidiar con el estrés. Uno de los principales será alternando su horario laboral. Muchos de ellos sabían que sí deberían de tomar espacio para descanso, pero lo que dicen es que
más dinero ganas, así es que se convierte en una repetición y ellos intentaban ya sea think jugar about the money that they're making. entre And then some- ellos mismos para seguir adelante o simplemente contemplar el dinero que iban a ganar. Otros hablaron sobre socializar o sobre simplemente una de las situaciones con jóvenes que se puede sentar saying we con really otras personas y estar aislada. Así que quiero decir que no podemos decir basado en el estudio si es que el uso de la sustancia era una de sus maneras de lidiar con ello o si simplemente es algo de lo cual estaban preocupados y no quieren que sea dicho negativamente que el uso de cannabis será altamente usado entre las personas de cultivadores, que son cultivadores. Muchas personas que están interesadas en el cannabis o en la cultura, algunos de ellos hablan sobre el utilizar el cannabis medicinalmente o para relajarse. Algunos de los trabajadores de temporada, ninguno de ellos dijo que lo utilizan, pero sí estimulantes como MDA dijeron que era disponible entre los podadores y que los europeos eran más probables de usar las drogas que las los latinos o las mujeres. Así es que con eso, simplemente hablando sobre algunas de las conclusiones o recomendaciones y después si él quiere el señor Schenker o Julie hablar un poquito más. Y otro punto es que apenas acabamos de hablar de muchas cosas sucediendo en lo que es la industria de cannabis, pero sí hay varios trabajadores de cannabis o dueños que toman entrenamientos adicionales para tratar de proteger la salud de sus trabajadores. Deberían de dar un curso de 30 horas de OSHA por cada gerente y empleado. No es muy enforzado, pero los entrenamientos están disponibles y también hay organizaciones comunitarias que están presentes y que realmente pueden ayudar para mejorar lo que es el trabajo de cannabis. Si les preguntamos por qué es que hiciste esto, a veces temporada tras temporada, muchas veces es dinero, muchas veces la gente era del México, El Salvador y pueden vivir en su propio país con un solo mes que trabajen acá y muchos les gusta el escenario del norte de California y vienen I think the findings that we talked about, a lot of them are common to agricultural work, o que es común a lo que es el trabajo de agricultura, no solamente lo que es lo respiratorio, los riesgos dermatológicos, pero el hecho de que el cannabis es federalmente criminalizado y mucho en California todavía sigue creciendo no sin licencia. Los factores de lo que muchos le llaman la actitud del viejo oeste es más típico al cannabis. Nadie del estudio recibe entrenamiento, ni los trabajadores que trabajan en dispensarias o en extracción, ninguno de ellos recibieron entrenamiento. Típicamente es alguien más que neutralmente tomó su tiempo para instruirle a otro empleado sobre sus tareas. Lo que recomendaron que sentían que iba a ayudar es un mecanismo para asegurar el pago. Ellos trataban de compartir esta información, pero el robo de salarios es muy común y las condiciones y también la mejora de condiciones para los trabajadores serían las recomendaciones. Siguiendo hacia adelante para mejorar la industria del cannabis, habíamos dicho que nadie había recibido entrenamiento. Los materiales de entrenamiento deben de estar disponibles no a través de los empleadores, sino tal vez medio social o grupos comunitarios o que están aptos para otros grupos lingüísticos que he hecho ampliamente disponible. La descriminalización va a ser una de espacio al buen lugar, lo que es la ley de legalización de cannabis todavía le falta a nivel federal, no incluye lo que es la investigación para
la seguridad y salud de los trabajadores, y los problemas todavía van a seguir allí para los trabajadores indocumentados, pero sí va a haber más oportunidades sobre el cannabis, y eso tiene que incluir más trabajadores, los indocumentados, los de temporada, no solamente las personas que trabajan en negocios en el área de la References sobre el cannabis, y esto va a estar en la diapositiva, y estoy segura que si contactan a cualquiera de nosotros estaríamos felices de compartir estos recursos con ustedes, pero eso es lo que nosotros tenemos disponible. Y yo diré gracias, y espero que dejamos suficiente tiempo para preguntas y respuestas, y también hacerles preguntas sobre el proyecto si hay alguna pregunta sobre las recomendaciones que he hecho. Bueno, Heather, I don't know if you're talking, but you're muted. Thank you so much. Yeah, Stella, if you could. y no sabemos si está hablando Heather. Sí, bueno, sí pueden quitar las diapositivas y de esa manera podemos ver a todos. Y sí, veo que tenemos algunas preguntas, y Elena, de esta manera nos podemos ver uno al otro. Bueno, muchas gracias por una información tan informativa. Desafortunadamente, sí escuchamos mucho sobre el cannabis, pero no oímos mucho sobre los trabajadores que la están atendiendo, manteniendo, y los riesgos de salud que podrían estar confrontando. Más temprano hablamos sobre That number la of cantidad de number of trabajadores. workers. ¿Puede describir cómo es que obtuvieron ese número de los trabajadores? Y bueno, nosotros confiamos en que tenemos mucha información sobre la economía de agricultura. Tendremos que deferir a ellos en términos de cómo es que obtuvimos esta estimación. Really, Y it's sabe, pretty a clear naturaleza that the adequate counting doesn't go on. I mean, de you know, a lot of que growth areas are trying to be invisible. And, el crecimiento no se va invisible en muchos de estos áreas, son notables. Gracias. Y sabes, ambos en ese estimación, pero también en su estudio, no sé si escuchamos si es que la proporción de su ejemplo fue sobre las operaciones legales versus las no ilegales. ¿Fueron a ambos cultivos? Bueno, lo de nosotros fue un ejemplar conveniente donde nos organizamos en términos de obtener voluntarios, y fue una mezcla. La mayoría de ellos eran indocumentados o trabajadores indocumentados, pero habían algunos legales. Y diré también van a haber ubicaciones híbridas en algunos lugares, serán bastante requisitos, pero para otros propósitos era legal. Para unos propósitos eran ilegales, pero para otros eran legales. Pero la mayoría de la producción todavía sigue siendo ilegal en California. As a reminder, everyone is welcome to put questions into the Un chat. recordatorio, todos pueden poner sus preguntas dentro del chat. Y una pregunta reciente, ¿miró usted alguna evidencia de We trabajo didn't, infantil? and No, the investigative no. reports that have come out Miramos. recently on the cannabis industry, I don't Y el think child labor was investigador, identified as el a big reporte problem. del investigador, yo creo que el trabajo laboral infantil no fue un gran problema o no algo identificado. Solamente enfatizando lo que hacemos, la mayoría de ellos trabajan 15, 16 horas al día o 6 a 7 meses en sucesión, y es tan siquiera increíble pensar en ese estrés repetitivo. Así es que recordando que esta es una población de sobrevivientes que han podido llevar a cabo este trabajo. Bueno, usted habló sobre un estudio cualitativo
donde hay ciertas preguntas sobre las encuestas. ¿Puede usted nombrar lo de la encuesta? ¿Fue compartido ampliamente o no? Para de esa manera tener en mente, nosotros reclutamos de boca a boca, así es que no fuimos a los negocios a reclutar por el estudio. Y así es que no fue una encuesta, reclutamos una vez más mucho a voz. Trabajamos mucho con industrias laborales y realmente traer a las personas a estos grupos de enfoque y tener informantes internos. Si hubo un estudio liderado solamente para el estudio, pero no de estudio académico. ¿Y usted diría que los riesgos del cannabis son más altos o más bajos en comparación a otros riesgos a los que se han expuesto? Eso es una pregunta difícil de contestar. Sabes, existe. Y cuando tienes un lugar laboral ilegal, típicamente sus aplicaciones ya están en función, pero la cosa con el pesticidas es la examinación de producto de productos que podrían afectar indirectamente a lo que es la industria del cannabis. Yo no puedo contestar directamente, solamente para decir que el riesgo existe y el hecho de que estos son lugares de trabajo ilegales, esto empeora las cosas. Usted, Estela, cuando usted comenzó al principio, habló sobre la exposición a gasolina, Overlap between exposures that cannabis workers might exposición a diferentes situaciones a causa de la ocupación, pero también los patrones de los incendios forestales y las diferentes cultivaciones, y eso definitivamente sobrepasa estos dos áreas. Y ahora ya también como estos tiempos de cultivo son entre agosto, septiembre, octubre, así es que muchos de ellos han tenido que moverse. Lo bueno es que no todos tuvieron que experimentar el estar buscando una nueva vivienda, pero muchos de ellos que estaban expuestos al humo, no había manera de que se alejaran del humo. Sí tuvimos un informante clave que era como un cultivador pequeño que decía que tuvo que dejar ir las flores a causa de el humo. Así es que sí, notable que esto sucede, pero no solamente relacionado a los incendios, pero también lo que es la temperatura fría. Algunos de ellos mencionaron que para poderse calentar, ellos estaban haciendo sus recortes a la par de estufas de propano. Así es que sé que todo lo demás es muy particular para esta aplicación en términos de la pregunta más amplia que se ha hecho. ¿Sabes qué? Yo realmente tomo en cuenta los negocios que hace cuenta que están en el oeste, porque usan simplemente lo que tienen como sillas de acampar. Y la otra cosa, sabes que también es el uso de pistolas en el área, y esto es una de las cosas que ellos temen más, porque ellos los ponen en una situación muy vulnerable, porque ya sea los dueños, otros trabajadores que son dueños de armas, y esto está relacionado a situaciones de género y las inequidades que están experimentando mientras que están
haciendo ese trabajo que sí beneficia tanto a California y a tanta gente, pero más atención es necesaria para mantener la salud y la seguridad de estos empleados. Tenemos que rehumanizarlos y, sabes, la criminalización de la industria no ayuda, pero estos son trabajadores que están liderando y que están trabajando en sus circunstancias muy difíciles. Al trabajar en una carpa para una mujer, el no poderte enjuagar el cabello o tú misma muy seguido, y yo digo una mujer porque estaba pensando en tu periodo de menstruación o otras cosas que experimentando las mujeres. Así es que tenemos que repensar y hacer un esfuerzo para descriminalización, la industria, pero también para humanizar a a los trabajadores. Yo diría que la mayoría de los trabajadores reportaron siendo poco pagados, y esto es tragedia porque no hay nada que pueden hacer, o básicamente dicen, eso es todo lo que tienes, esto es todo lo que vas a recibir, y eso es el final de la discusión. Y sabes, la otra cosa es que nosotros tenemos que confrontar una realidad de lo que es el cambio climático, y estos trabajadores están más expuestos a lo que son ciertos tipos de situaciones que otras industrias agrícolas, donde tienen, por ejemplo, vivienda. Cuando tú vives en las montañas a 8 horas de la civilización, que si tú tienes un accidente, allí no hay centros, allí no hay helicópteros que te pueden hacer llegar hasta donde tú necesitas estar. Así es que cuando existen las vulnerabilidades, y por eso es que intentamos lanzar 3 artículos, que hay algunas cosas que son comunes para todos, pero algunas muy específicas para esta industria, una industria muy importante en lo que son los files agrícolas de California. Así es que para concluir en los últimos minutos que tenemos, yo creo que hay mucho sucediendo en los comentarios a lo cual no vamos a poder llegar el día de hoy, y mucho con potenciales colaboraciones con organizaciones comunitarias, uniones, etcétera. Hay una conversación sobre empleadores más grandes que están corriendo más compañías establecidas que sí tienen planes de seguridad establecidos como lo tendría una compañía tradicional, donde ven las oportunidades para que intentemos resolver para algunas de las diferencias que estamos mirando, y lo que es lo legal y las operaciones. Y parece ser como que hay un grande rango de lo que son espacios que siento que deberían de ser explorados. ¿Hacia dónde lo exploraría un poco más? Bueno, cuando una realidad es que la legalización podría dar numerosos beneficios, y a causa de la naturaleza de el trabajo y las ubicaciones y cosas así, pero la legalización sería lo primero que yo miraría para cambiar la realidad que existe actualmente, y podríamos ser más específicos en el tema, pero habría numerosos beneficios a base de ello, y el reconocimiento del Departamento de Comida y Agricultura en términos de su tamaño y su magnitud. Ojalá sería un beneficio del cual sería bueno ser parte de ello. ¿Qué pensamos, Jody y Estela? Sabes, yo quiero contestar la pregunta de Victoria y Arana sobre las organizaciones comunitarias, porque ellos han tenido que establecer su propia voz comunitaria para ver, por ejemplo, dónde hay abuso laboral o si no están siendo pagados. Y eso es uno de los grandes miedos. Así es que hay pláticas entre los trabajadores que están trabajando, y farm workers. espero que am,
estos trabajadores del campo unidos o los United Farm Workers pueda ir y darles unión a muchos de estos trabajadores. El problema para ellos es su estatus y estos son los apodadores, no necesariamente los cultivadores. El ser indocumentado te limita tus derechos en este país, lamentablemente, y te elevan tus miedos. Así es que quiero decir gracias a lo que es el Centro Occidental para lo que es la salud y seguridad y a mis colegas y a los participantes. Estemos con la atención y estemos entonados. Gracias por haber venido el día de hoy. Apreciamos mucho este trabajo, es tan importante y estamos tan agradecidos de que ustedes están liderando el camino en ello. Así es que muchas gracias a todos por haberse unido el día de hoy. Estaremos en un receso de verano y regresaremos en octubre con la próxima temporada de videoconferencias. Que tengan un excelente verano y nos vemos entonces. Bueno, adiós. Gracias a todos. Adiós.